Una furgoneta blanca se detiene frente a un adosado tranquilo. Un repartidor toca a la puerta. 3 hombres encapuchados lo siguen en silencio. En solo 4 minutos, la casa se convierte en una escena de sangre y 1 millón de libras en cocaína desaparecen sin dejar rastro. Pero esa vivienda no era cualquier casa. Era un almacén secreto de la Hayden Firm, una de las organizaciones criminales más violentas de Murcie, liderada por el temido Vincent Coggins. El nombre del responsable empezó a correr por las calles. Un nombre equivocado. Y ese rumor desató una tormenta. Es la historia de un padre que pagó 1,3 millones de libras para evitar que su hijo muriera por un crimen que jamás cometió. Y de la organización criminal que aceptó el dinero, pero que aún así siguió reclamando sangre. El atraco que incendió el crimen organizado del Reino Unido. Todo comenzó mucho antes de que alguien golpeara esa puerta. Lo que parecía un simple robo improvisado era, en realidad, un plan calculado al milímetro. 4 hombres formaban el equipo. Uno sería el rostro visible, disfrazado como un repartidor cualquiera. Los otros 3, ocultos tras pasamontañas, permanecerían a la espera, armados y listos para entrar en acción. Durante semanas, estos hombres siguieron la misma rutina: observar, estudiar, memorizar. Se movían alrededor de una casa aparentemente normal en Crockdale Road West, en West Derby, sin levantar sospechas. Registraban quién entraba, quién salía, cuánto tiempo permanecía la casa en silencio y, sobre todo, si alguien la vigilaba. No necesitaban planos ni tecnología avanzada. Les bastaba saber una sola cosa: allí dentro no había personas viviendo. Había mercancía. Mercancía valorada en más de 1 millón de libras. Y cuando consideraron que todo encajaba, eligieron el momento perfecto. A las 9:30 de la mañana, el 23 de mayo de 2020, el plan se puso en marcha. La furgoneta blanca se detuvo junto a la acera, sin prisa, pero con un propósito claro. El falso repartidor bajó con la naturalidad de quien entrega paquetes todos los días. Tocó a la puerta, y fue entonces cuando Paul Glenn y su hijo abrieron sin sospechar absolutamente nada. Lo que ocurrió después fue tan rápido como brutal. En cuestión de segundos, los hombres enmascarados irrumpieron tras él. No hubo advertencias, no hubo amenazas, solo el brillo metálico de los machetes cuando se desenvainaron. Glenn fue atacado con una violencia descontrolada. Los cortes fueron tan profundos que alcanzaron el hueso. Su hijo, desesperado, trató de detenerlos, de empujarlos, de frenar la masacre, pero no tuvo oportunidad. La fuerza del grupo era abrumadora. En menos de 1 minuto, la casa estaba convertida en un escenario de caos. Sangre en el suelo, gritos, golpes, miedo. Desde afuera, cualquiera habría dicho que era una casa normal, sin señales, sin cámaras, sin nada que llamara la atención. Pero en el mundo del crimen, esa vivienda era conocida por lo que realmente era: un stash house, un punto de almacenamiento donde se guardaba mercancía para distribución. Un lugar silencioso, discreto, rentable. Ese día, ese depósito fue vaciado por completo. Los intrusos sabían exactamente lo que buscaban: 30 kilos de cocaína de alta pureza, un botín que superaba el 1 millón de libras en valor. Cargaron todo en la furgoneta y se esfumaron, sin dejar rastro, sin cometer errores, sin mirar atrás. Habían ejecutado el robo que, sin saberlo, iba a encender una guerra en el corazón del crimen organizado del Reino Unido. Lo que aquellos 4 hombres jamás imaginaron, mientras cargaban los paquetes en la furgoneta, era que habían golpeado uno de los puntos más sensibles
del crimen organizado en Merseyside. Esa casa, que por fuera parecía un simple domicilio anónimo, no era un lugar cualquiera. Era una pieza clave en la red secreta de la Hayten Firm, un cartel que llevaba décadas construyendo un imperio bajo la dirección de los hermanos Vincent y Francis Coggins. Los Coggins no eran delincuentes improvisados. Habían tejido rutas de tráfico que comenzaban en Sudamérica, cruzaban España y terminaban alimentando el mercado británico. Cada envío, cada transacción, cada depósito estaba calculado y protegido. Así que cuando alguien se atrevió a quitarles mercancía por valor de 1 millón, no solo perdieron dinero, fue una afrenta directa a su autoridad. Y eso, dentro de ese mundo, es una sentencia de muerte. A las 7:41 de esa misma tarde, Vincent Coggins ya tenía en sus manos las imágenes que cambiarían las siguientes semanas. Un vecino, sin saberlo, había grabado todo con su sistema de CCTV. 4 figuras enmascaradas, moviéndose con coordinación quirúrgica, cargando paquetes en una furgoneta blanca que esperaba con el motor encendido. En segundos, Coggins vio cómo su mercancía se desvanecía delante de sus ojos. La reacción fue inmediata, explosiva. En cuanto terminó de ver el video, reunió a sus hombres de confianza. Les dijo que aquello no era un simple robo, que no podía ser un ataque externo. Insistió en que ninguna banda local se atrevería a tocar su propiedad, no sin estar firmando su propia sentencia. Para él, esto solo podía haber sido planeado desde dentro, por alguien con acceso, alguien con información, alguien lo suficientemente arrogante como para creer que podía robarle a la Hayten Firm y seguir vivo. Vincent no pidió explicaciones, exigió nombres y los quería de inmediato. Pero mientras él encendía la mecha de una persecución implacable, la realidad era completamente distinta. Los responsables no pertenecían a Liverpool, ni a su entorno criminal, ni a ninguna de las bandas que él conocía o controlaba. Eran Jason y Craig Cox, 2 hermanos de Salford, que habían unido fuerzas con Richard Caswell, un delincuente local con experiencia. El cuarto integrante, Ben Monks Gorton, era el repartidor falso. Mientras Coggins organizaba una cacería interna, los verdaderos ladrones ya estaban moviendo la mercancía antes de que alguien pudiera rastrearlos. La Hayten Firm, sin saberlo, estaba a punto de perseguir al objetivo equivocado. Y en el mundo del crimen, perseguir al hombre equivocado suele desencadenar tragedias peores que el robo inicial. Coggins, el gánster más temido del Reino Unido. Vincent Coggins era un hombre que no necesitaba pensarlo 2 veces. En el mundo criminal, su nombre era sinónimo de control absoluto, violencia calculada y represalias inmediatas. Así que cuando escuchó que uno de sus depósitos había sido saqueado, el efecto fue automático. La venganza no era una reacción, era una orden natural dentro de su código. No reunió a su gente en un almacén oscuro, ni organizó un encuentro dramático. Simplemente abrió EncroChat, la red encriptada, donde operaba bajo el alias Moonlit Boat, un nombre casi poético, irónico, para un hombre cuyo rastro estaba marcado por sangre y miedo. Sus mensajes no mostraban rabia descontrolada. Al contrario, eran inquietantemente tranquilos. Pero quienes conocían a Coggins sabían que esa calma anticipaba tormenta. Cuando él hablaba en ese tono, alguien iba a sufrir. Sus primeras instrucciones fueron para 3 de sus hombres más leales, Paul Woodford, Robert Jarvis y Michael Earl. Les pidió que rastrearan cada rincón, cada rumor, cada susurro relacionado con el robo. Si la información no fluía por voluntad,
la sacarían a la fuerza. Intimidar, presionar, quebrar, lo que hiciera falta. Coggins quería un nombre y lo quería de inmediato. Las primeras sospechas salieron rápido, pero ninguna tenía sustancia. El primer nombre que surgió fue Kenny Glenn, el hijo del hombre atacado dentro del Stash House. Un señalamiento improvisado, nacido más del caos que de los hechos. Luego apareció otro, Paul Flynn. Otro intento vacío que no llevó a nada. Después de eso, la calle cayó en un extraño silencio. Un silencio que para la mayoría pasaría desapercibido. Pero para un hombre como Coggins, era provocación pura. Para él, la falta de respuestas no significaba inocencia. Significaba que alguien estaba escondiendo información. Y fue dentro de ese espacio donde surgió un giro tan extraño como peligroso. Sin pruebas, sin conexión con el robo, sin ningún indicio real, Coggins decidió centrar su atención en Brian Maxwell Jr., un traficante local de perfil bajo. No había estado en la escena, no tenía vínculos con los ladrones, no había razón alguna para sospechar de él. Pero así funcionan los reinos construidos sobre miedo. Basta con que un nombre caiga en el rumor equivocado para que se convierta en objetivo. Y así, en cuestión de horas, Maxwell Jr. pasó de ser un operador discreto a convertirse en el nuevo blanco del hombre más temido del Reino Unido. Un blanco marcado no por lo que hizo, sino por la furia de quien no perdonaba afrentas. Brian Maxwell Jr. no era un fantasma, pero tampoco un rostro llamativo. Joven, inteligente, cuidadoso, acostumbrado a trabajar cerca de su padre. Ese perfil frío y reservado fue lo que, irónicamente, lo convirtió en blanco perfecto. Para Coggins no hacía falta evidencia, solo necesitaba que el rumor apuntara hacia alguien capaz. Una vez convencido, dejó de lado la lógica. Empezó a enviar mensajes cargados de amenazas, advertencias veladas, violencia contenida. Decía tener a Maxwell Jr. pillado, como si todo encajara en su mente. El dinero robado dejó de ser el problema. Ahora lo único que quería era sangre, un mensaje, una lección. Cuando Paul Woodford preguntó si necesitaban más armas para lo que estaban a punto de hacer, Coggins ni siquiera dudó. Su respuesta fue corta, seca, inquietante. No hace falta nada más. Ya tenemos suficiente. No levantó la voz. No hizo un discurso. Simplemente lo dijo con esa frialdad absoluta que lo caracterizaba. Esa manera tan suya de convertir una frase simple en una sentencia de muerte. Y sin embargo, aunque afirmaba estar preparado, algo en él quería asegurarse de que el mensaje fuese imposible de malinterpretar. Fue entonces cuando pidió lo que nadie esperaba escuchar en esa conversación: una piña. Ese era el código interno, la clave que no dejaba dudas. No se trataba de una pistola, ni de un cuchillo, ni siquiera de un arma automática. Era una granada de mano, una herramienta diseñada no solo para matar, sino para arrasar, para destruir cualquier cosa que estuviera cerca. Un artefacto cuyo único propósito era dar un mensaje de terror a todo aquel que se atreviera a desafiarlo. Robert Jarvis, siempre leal, siempre dispuesto, respondió sin titubear. Confirmó que conseguir una granada no sería un problema. Lo dijo como si estuviera hablando de comprar pan, como si se tratara de un trámite cotidiano. Esa normalidad en la violencia era lo que hacía a la Highton Firm tan peligrosa. En ese instante, el ambiente entre los hombres de Coggins cambió. Todos entendieron que la situación había evolucionado de amenaza a una misión real. Era como si todo el grupo hubiera estado conteniendo el aliento, esperando una orden, una señal, una chispa que confirmara que estaban autorizados a actuar. Y Coggins acababa de darla.
El plan era tan simple como brutal. Encontrar a Brian Maxwell Jr., atraparlo antes de que pudiera escapar, o siquiera entender qué estaba pasando, y ejecutarlo de una forma que dejara una marca imborrable en las calles de Merseyside. Quería convertirlo en un ejemplo, un recordatorio de que nadie, absolutamente nadie, podía robarle sin sufrir consecuencias. Para Coggins, incluso un error, incluso un rumor, se pagaba con sangre. Mientras todo esto ocurría, en otro punto de la ciudad, Brian Maxwell Sr. vivía lo que sería la peor pesadilla de su vida. Maxwell Sr. no era un hombre de violencia, no era un líder de banda, no era alguien que buscara poder ni territorio. Su mundo era distinto, silencioso, meticuloso, casi empresarial. Su reputación se había construido sin necesidad de armas ni amenazas. Se basaba en algo mucho más simple: eficiencia. Su imperio no estaba compuesto por soldados, sino por casas. Decenas de propiedades repartidas estratégicamente. Las compraba baratas, las acondicionaba y las convertía en plantaciones de cannabis cuidadosamente diseñadas. Nada se dejaba al azar. Dentro de cada casa, todo seguía un orden milimétrico. Luces temporizadas para evitar patrones sospechosos, césped cortado con precisión para mantener la fachada, jardineros pagados para poner plantas decorativas, coches viejos aparcados en la entrada para simular que alguien vivía allí. Apenas ruido, apenas movimiento, apenas riesgo. Su hijo, Brian Maxwell Jr., había crecido entre esas enseñanzas. No aprendió a disparar, sino a observar. No aprendió a amenazar, sino a desaparecer entre la rutina. Era discreto, calculador, extremadamente prudente. Justo ese tipo de persona que rara vez llama la atención y que, irónicamente, terminó convertido en objetivo. Todo cambió cuando Maxwell Sr. escuchó el rumor. Un rumor que cayó sobre él como un balde de agua helada. Su hijo estaba siendo acusado del robo de 1 millón de libras en cocaína. Para cualquier otro padre, aquello habría sido una sorpresa. Para él, era un golpe directo al pecho. Sabía, sin una pizca de duda, que su hijo no era capaz de involucrarse en algo así. Pidió respuestas, pidió pruebas, y su hijo se las dio. Las cámaras de CCTV lo mostraban claramente en casa ese día, sin moverse, sin salir, sin participar en absolutamente nada. Pero en el mundo de Coggins, la verdad no valía nada si el rumor ya había salido a la calle. Una vez que un nombre era mencionado, quedaba marcado. Y un nombre marcado era una sentencia. Maxwell Sr. entendió entonces que ya no estaba lidiando con lógica. No estaba lidiando con hechos. Estaba luchando contra la paranoia de un gángster que creía haber sido traicionado. Así que tomó una decisión desesperada. Le ordenó a su hijo que desapareciera, que se escondiera, que no hiciera contacto con nadie, que se apagara del mapa. Y mientras su hijo se escondía, Maxwell Sr. hizo lo único que creía que podía salvarlo: negociar. No con abogados, no con la policía, no con la verdad, sino con dinero. Puso sobre la mesa todo lo que había construido en años, sus tierras, una de sus casas y más de 1.300.000 libras en efectivo. Un pago enorme, un sacrificio total, una oferta desesperada, la vida de su hijo a cambio de todo. Cuando la propuesta llegó a Coggins, éste la aceptó, al menos de forma oficial. Los documentos se firmaron. El dinero cambió de manos. La transacción quedó cerrada el 3 de junio de 2020. Pero era una mentira, una máscara. Aunque aceptó el dinero, su rabia no se apagó. Coggins no perdonaba, no olvidaba, solo esperaba. Para él, Maxwell Jr. seguía siendo un objetivo. Solo estaba dejando que la presión policial bajara.
Mientras tanto, el joven permanecía escondido, pensando que todo había terminado. Y su padre vivía en silencio, creyendo que había comprado paz, sin saber que la tormenta seguía activa, silenciosa, pero viva. El ascenso de la Hayten Firm. Para entender por qué ningún trato con los Coggins podía sostenerse, hay que mirar sus orígenes. Los hermanos crecieron en Cantrill Farm Estate, un lugar marcado por pobreza y falta de oportunidades. Allí aprendieron que el respeto es frágil, pero el miedo es duradero. Durante 30 años transformaron esa filosofía en un imperio criminal. La Hayten Firm pasó de ser un grupo local a manejar rutas que conectaban España con Liverpool, extendiéndose hasta Escocia y Plymouth. Los registros de Encrochat revelaron que en solo 3 meses movieron 140 kilos de cocaína, 250 kilos de heroína. Pero no era la droga lo que mantenía unido al cartel, sino su violencia. Tenían hombres contratados solo para causar daño. Uno de ellos, Thomas Cashman, sería años después condenado por el asesinato de la niña Olivia Pratt Corbell. Mientras Vincent controlaba Merseyside, su hermano Francis operaba desde la Costa del Sol, dirigiendo la logística internacional. Durante años confiaron ciegamente en Encrochat. Creían que era impenetrable, hasta que un día dejó de serlo. Encrochat hackeado. El principio del fin. La caída de la Hayten Firm comenzó antes de que lo supieran. En abril de 2020, Francia y Países Bajos infiltraron Encrochat sin avisar. Copiaban los mensajes en tiempo real. Miles de ellos, incluidos los de los Coggins. Esa información fue entregada al NCA y al NWROCU. Los detectives lo veían todo: amenazas, órdenes, fotos, compras de armas y planes de asesinatos. Amenazas directas contra Brian Maxwell Jr., Michael East y Ayabosa Igbonovia. La policía actuó el 27 de mayo de 2020. Emitieron avisos Osman a las posibles víctimas y enviaron notificaciones de interrupción a Coggins y su círculo. Fue un freno temporal, pero solo eso. Los verdaderos ladrones. Mientras la Hayten Firm perseguía a inocentes, los verdaderos responsables, los Cox, Caswell y Monks Gorton, ya estaban a salvo. Caswell jugaba a 2 bandos. Fingía investigar mientras alertaba a los Cox de cada movimiento. Cuando Encrochat cayó, la policía descubrió su papel. Fue atacado en prisión. Los Cox huyeron a España. Para cuando Coggins supo la verdad, ya era tarde. La organización comenzaba a derrumbarse y ahora solo quedaba intentar sobrevivir. Operación Sub-Zero. La caída definitiva. El 16 de junio de 2020, al amanecer, comenzaron las redadas armadas en Liverpool y Knowsley. En minutos, Coggins, Jarvis, Woodford y Earl fueron arrestados. Luego caerían más, incluidos Maxwell Sr. y Jr. El caso tomó más de 3 años, pero cuando Encrochat fue aceptado como evidencia, las sentencias fueron inevitables. Vincent Coggins, 28 años Robert Jarvis, 25 años Paul Woodford, 24 años y 6 meses Michael Earl, 11 años Paul Fitzsimmons, 12 años y 6 meses Darren Tierney, 12 años y 9 meses Kevin Rimmer, 16 años Dean Burrows, 14 años y 3 meses Paul Glenn, 11 años y 2 meses. Los ladrones: Jason Cox, 14 años y 8 meses Craig Cox, 11 años Richard Caswell, 7 años Ben Monks Gorton, cerca de 7 años. Los Maxwells: Brian Maxwell Sr., 13 años Brian Maxwell Jr., 18 años y 2 meses. Los 1,36 millones de libras nunca fueron devueltos. Hoy están incautados para siempre. Y ahora quiero saber tu opinión.
¿Crees que las sentencias fueron justas? ¿O alguien salió mejor parado de lo que debía? Déjalo en los comentarios. Los leo a todos. Si te gustan estas historias reales del crimen en el Reino Unido, suscríbete, porque lo que viene en el próximo video es aún más oscuro, más grande y más increíble. No te lo quieres perder.